Cuando mi madre se volvió a casar con Dan, un hombre que había perdido a su única hija cuando ella tenía solo 6 años, estaba abierta a tener una relación amistosa, no a redefinir lo que significa ser padre e hija. Pero desde el momento en que expresó su esperanza de ser el padre de la novia, hasta la forma en que seguía refiriéndose a mí como una segunda oportunidad, Dan borró todos los límites. Un día, no tuve más remedio que decirle lo que más le dolió. No soy tu nueva hija, y tú no eres mi padre de reemplazo. Esa frase provocó una reacción intensa. Pero, ¿estuve equivocado al decir la verdad? Soy la hija menor de mi familia, ya en mis 20s y viviendo de manera independiente cuando mi mamá conoció a Dan. Mi hermana mayor, de carácter fuerte y muy franca, también se había mudado mucho antes de eso. Después de que nuestro papá falleciera hace 10 años, mamá había estado viviendo sola hasta que Dan apareció en escena. Ninguno de los dos, mi hermana ni yo, nos opusimos a que mamá tuviera a alguien nuevo en su vida. Honestamente, me alegraba que hubiera encontrado a alguien que la hiciera sentir amada y cuidada nuevamente. Perder a papá fue un gran shock, y aunque yo era muy joven en ese momento, recuerdo el vacío en sus ojos cada vez que se quedaba en silencio frente a su altar. Dan llegó a nuestras vidas como una suave brisa, cortés, de voz suave y aparentemente muy respetuoso con mamá. Las primeras veces que lo conocí me sentí a gusto. No intentó impresionarnos demasiado, no hablaba mucho y nunca se entrometió en nuestros asuntos familiares. Si las cosas hubieran permanecido así, probablemente no estaría escribiendo esto ahora, ni sintiéndome tan inquieto como me siento. Pero todo comenzó a cambiar cuando Dan se mudó con mi mamá. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no estaba bien. No con cómo trataba a mamá, sino con cómo interactuaba con mi hermana y conmigo. No era frialdad ni distancia, todo lo contrario. Parecía demasiado ansioso, demasiado involucrado, demasiado expectante. Desde el principio, Dan compartió que una vez tuvo una hija, su única hija, que falleció a los 6 años. Siempre contaba esa historia con una mirada lejana en sus ojos y una tristeza silenciosa y profunda. Sentía por él. ¿Quién no se sentiría destrozado al escuchar sobre un padre que pierde a su hijo? Pero lo que empezó a molestarme fue la forma en que enfatizaba cuánto quería ser padre otra vez y cómo ha pasado tanto tiempo desde que alguien me llamó papá. Todavía recuerdo con tanta claridad la primera vez que Dan dijo que estaba emocionado por construir una relación padre-hija con mi hermana y conmigo. Sonreí educadamente y le dije con suavidad que, aunque estaba abierta a ser amigable, ya tenía un padre. Y siempre sería mi papá, incluso si ya no estaba. Añadí que era adulta, independiente desde hacía años, y que no sentía la necesidad de una nueva figura paterna en mi vida. Pensé que mi respuesta era lo suficientemente clara, amable y respetuosa como para marcar un límite, pero estaba equivocado. A partir de ese momento, en lugar de dar un paso atrás, Dan se volvió aún más entusiasta, de una manera que se sentía más abrumadora que reconfortante. Comentarios como, «Papá puede ayudarte con eso», o «Deberías llamar a papá si necesitas consejo», empezaron a aparecer cada vez más. No me llamó hija de inmediato, pero repetidamente decía que siempre estaba aquí como lo haría un padre de verdad. Sonaba bien en la superficie, pero cuanto más lo decía, más sentía que me estaban empujando a un papel que nunca acepté interpretar. No se detuvo ahí. Cada vez que hablaba de su difunta hija, Dan profundizaba más en cómo nunca pensó que tendría otra oportunidad de ser padre y cómo tenernos en su vida era un milagro. Mi mamá repitió eso, diciendo que mi hermana y yo estábamos compensando lo que Dan había perdido, que éramos un consuelo ayudándolo a seguir adelante después del trauma. Por muy bien intencionadas que fueran esas palabras, me hicieron sentir sofocada. No quería ser el reemplazo de nadie, especialmente no de un niño que había fallecido. Aún así, traté de ser respetuoso. Nunca le respondí de manera grosera, ni actué de forma descortés, solo mantenía la distancia. Cuando necesitaba ayuda, llamaba a mi mamá o a mis amigos en lugar de a Dan. Cuando tenía problemas, los resolvía por mi cuenta. Pensé que al no involucrarme, eventualmente entendería y ajustaría sus expectativas. Pero de nuevo, me equivoqué. Cuando Dan empezó a hablar sobre acompañar a la novia por el pasillo en las futuras bodas mías o de mi hermana, como si ese papel le perteneciera automáticamente, me di cuenta de que, en su mente, los límites nunca habían existido. Y fue entonces cuando me di cuenta, si no hablaba, él nunca iba a detenerse.
Lo que comenzó como simpatía se convirtió en una tensión vaga y persistente que no podía nombrar. Sé que está sufriendo, sé que su pérdida es real, pero lo que no puedo aceptar es que esa tristeza se nos imponga, como una carga invisible, esperando que llenemos el vacío dejado por alguien que nunca podrá ser reemplazado, y sinceramente no estoy seguro de que él siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo. Solía pensar que cuando alguien es lo suficientemente sensible y ha experimentado una pérdida profunda, naturalmente entendería el valor de la precaución y el respeto por los límites. Pero Dan no era así. Las primeras señales que una vez descarté como simplemente exceso de entusiasmo se volvieron gradualmente más obvias. No solo estaba tratando de construir una buena relación con los hijos de su esposa, no, estaba tratando de recuperar el papel de padre. Y simplemente asumió que nosotras, mi hermana y yo, llenaríamos ese vacío para él. No estoy seguro de si él era consciente de ello, pero sentía que cada palabra, cada acción, cada mirada llevaba esta creencia silenciosa e implícita: soy tu padre ahora. Y eso me hizo sentir como un extraño en mi propia familia. Dan empezó a interponerse en momentos muy privados entre mi mamá y yo, conversaciones que ya se habían vuelto raras desde que me mudé y comencé mi propia vida. Me interrumpía para dar consejos, ese tipo de consejos paternos que implicaban que tenía algún papel legítimo en mi vida. Cada vez que compartía algo personal con mi mamá, una preocupación laboral, una decisión sobre una relación o un plan futuro, él interrumpía con: bueno, como tu papá creo que deberías... A primera vista, puede que no parezca gran cosa, pero para mí era una señal clara. Él estaba imponiendo un papel que nunca le di. Mi hermana reaccionó mucho antes que yo. Es de voluntad fuerte y no se echa atrás ante el conflicto. A diferencia de mí, ella no intentó rechazarlo amablemente cuando él se pasó de la raya. Cuando vio que Dan se pasaba cada vez más, estalló. Durante una reunión familiar, Dan una vez más dijo algo como: espero que ustedes chicas entiendan que siempre estaré aquí para ustedes. Ese fue su punto de quiebre. Se levantó, lo miró a los ojos y dijo con voz firme y enojada: no eres mi padre. Nunca lo fuiste, y nunca lo serás. Mi padre se ha ido, y nadie puede reemplazarlo. Puedes estar casado con mi madre, pero no ocupas ningún lugar en mi vida más allá de ser su esposo. No lo fuerces, no esperes que te vea como familia. Eso nunca va a pasar. La habitación se congeló. Mi mamá se quedó en silencio atónito, y Dan se puso pálido, con los labios apretados como si estuviera tratando de tragar ya sea rabia o desamor. Y entendí por qué mi hermana reaccionó tan fuertemente. Aunque nunca lo dije en voz alta, yo también me sentí violada emocionalmente. No le debíamos una relación padre-hija solo porque se casó con nuestra madre. El amor, especialmente el tipo entre un padre y un hijo, no puede ser forzado. No puede construirse sobre expectativas unilaterales. Elegí un camino diferente, sin explosiones, sin gritos, solo silencio, y la silenciosa construcción de un muro invisible. Dejé de enviar mensajes o llamar a menos que mamá estuviera presente. Evitaba situaciones en las que Dan pudiera asumir el papel de padre. Problemas con el coche, orientación profesional, charlas sobre relaciones. Una vez, cuando algo se rompió en mi apartamento, llamé intencionadamente a un amigo para que me ayudara, a pesar de que Dan estaba cerca y disponible. No era para ofenderlo. Era para proteger el límite que había establecido claramente desde el principio. Podemos ser amigos, pero nunca seremos padre e hija. Pero Dan no entendía, o no quería entender. En lugar de dar un paso atrás, parecía creer que mi hermana y yo solo estábamos resistiendo, porque no habíamos tenido suficiente tiempo para abrirnos. En una conversación que escuché entre él y mamá, dijo: sé que aún no están listas, pero creo que con paciencia, el vínculo entre un padre y su hija eventualmente se formará. Mamá intentó mediar, pero al hacerlo, empeoró las cosas. Una vez me dijo: no tienes que llamar a Dan papá, pero no seas tan rígido. No tienes idea de cuánto extraña a su hija. Tal vez si abrieras tu corazón un poco, podría ayudarlo a sanar. Esa frase me rompió. Entonces, ¿solo fui una herramienta de terapia? ¿Un sustituto para un padre en duelo? Se esperaba que abriese mi corazón para aliviar su dolor, sin importar mi propio duelo, sin importar mi propia pérdida. Empecé a darme cuenta de que debajo de todo esto había una expectativa tácita,
una presión sutil y persistente. Nadie salió y dijo, «Debes ver a Dan como tu padre». Pero todo lo demás, las miradas en la cena, las invitaciones a las fiestas, las sugerencias discretas de incluirlo más, todo eso lo gritaba. La gota que colmó el vaso, Dan le dijo a alguien que estaba deseando acompañar a sus hijas por el pasillo en nuestras bodas. Fue entonces cuando realmente lo entendí. Nunca dejó de soñar que nos convertiríamos en reemplazos completamente funcionales de la hija que perdió. Y sabía, si no trazaba una línea firme, esto nunca se detendría, y pasaría el resto de mi vida interpretando un papel que alguien más había escrito para mí. Después de todas las muestras poco saludables de expectativa de Dan, comencé a preguntarme, ¿realmente sabe lo que está haciendo? O más precisamente, ¿está tratando de construir una nueva familia o está tratando de resucitar una antigua que se ha perdido? No soy insensible. La primera vez que escuché a Dan mencionar a su difunta hija, se me encogió el pecho. Solo tenía 6 años cuando falleció. Nunca supe si fue enfermedad, un accidente o algo más. Dan nunca entró en detalles, pero la forma en que hablaba de su muerte, como una melodía triste en un bucle interminable, me decía que esto era más que tristeza. Era una herida abierta que nunca había sanado. La primera vez que lo escuché decirlo, miró a lo lejos y dijo, «Tenía una niña pequeña. Era como la luz de mi vida, pero se fue cuando solo tenía 6 años. No lloró, pero su voz estaba ronca y sus ojos parecían perderse en algún lugar lejano. Vi el verdadero dolor en él y sentí por él. Pero lo que no esperaba era cuánto ese dolor erosionaría su juicio y difuminaría los límites emocionales entre él y las personas a su alrededor. Dan no solo extrañaba a su hija, llevaba su imagen consigo como una parte inseparable de sí mismo, una que intentaba llenar a través de mí y mi hermana. Al principio, pensé que tal vez era solo porque éramos 2 chicas jóvenes, lo suficientemente cercanas en edad como para despertar algunos recuerdos. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta. Dan estaba, consciente o inconscientemente, convirtiéndonos en sustitutas emocionales, como si pudiera hacernos llamarlo papá, la pérdida de alguna manera se sentiría más ligera. Mi madre me susurró una vez, «No sabes, después de que la perdió, él era como un hombre sin rumbo». Le tomó casi 10 años volver a Asia a abrirse. Desde que se mudó con nosotros, lo he visto sonreír por primera vez en años. Sabía que ella estaba tratando de proteger a Dan, tratando de ver algún tipo de luz en él que yo aún no había visto. Pero también empecé a darme cuenta de que, tal vez en el fondo, ella me esperaba que nosotras, sus hijas de otro hombre, pudiéramos ser el ancla para evitar que Dan se desvíe de nuevo. ¿Pero es justo? ¿Es justo que alguien de mi edad sea colocado en el papel de una niña muerta, solo porque casualmente tengo más o menos la misma edad que su hija tendría si estuviera viva? Había esos pequeños momentos, aparentemente inofensivos, pero profundamente inquietantes. Una vez, me recogí el pelo en una coleta alta y llevé un vestido rosa pastel. Dan me miró durante mucho tiempo. Luego murmuró en voz baja, «Solía llevar mucho ese color. También le gustaba llevar el cabello así». Me quedé helada. Durante unos segundos no sabía quién era. ¿Era el hijastro de mi madre o el fantasma de un niño del que Dan no podía desprenderse? Luego vinieron las cosas que repetiría una y otra vez. Perdí mi oportunidad de ser padre. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad. Con ustedes 2 aquí, siento que estoy reviviendo las mejores partes de la paternidad. Nadie puede reemplazarla, pero creo que tal vez pueda empezar de nuevo. No eran solo expresiones de emoción, eran presión, expectativas, y a veces manipulación emocional, ya sea que Dan lo haya hecho intencionalmente o no. Empecé a cuestionar. ¿Estaba Dan realmente de duelo o estaba usando su dolor como una herramienta para convencernos a mi hermana y a mí de convertirnos en nuevas hijas? ¿Se daba cuenta siquiera de que cada palabra que decía ponía un peso sobre mis hombros, una carga de responsabilidad emocional que nunca pedí? Pensé en mi propio padre, el hombre que amé y perdí cuando estaba en la escuela secundaria. Nunca lo olvidé. Entonces, ¿por qué debería otro hombre entrar en mi vida, llamarme su hija y esperar darme en matrimonio como si fuera un papel natural que asumir? Nunca le pedí que hiciera eso. Nunca lo insinué. Pero Dan no necesitaba una invitación. Solo necesitaba su dolor como excusa. Lo que más me entristece es, no creo que Dan sea una mala persona. Realmente creo que es un hombre profundamente herido.
Pero el dolor que no se sana adecuadamente se convierte en un arma, a veces una muy silenciosa, que también hiere a los demás. Y en este caso, yo, mi hermana e incluso mi madre, todos hemos sido arrastrados a una especie de sesión de terapia emocional a la que ninguno de nosotros accedió a asistir. Dan puede que no se dé cuenta, pero cuanto más intenta revivir ser padre, más nos aleja, porque nadie quiere ser el sustituto bien intencionado de alguien que se ha ido. Nadie quiere ser amado como un sustituto. El amor verdadero tiene que venir de quienes somos ahora, no de la sombra de alguien que alguna vez fue. El amor verdadero tiene que venir de quienes somos ahora, no de la sombra de alguien que una vez fue. Después de todo lo que habíamos pasado, desde la constante presencia de Dan en nuestras vidas, hasta la sombra persistente de un hijo perdido, que siempre parecía cernirse sobre las cenas familiares, sabía que no podía quedarme en silencio por más tiempo. La pregunta que alguna vez me atormentó, si Dan estaba de duelo o manipulando, había comenzado a desvanecerse, reemplazada por una verdad que ya no podía ignorar. Él esperaba algo que no podía y no debía dar. No había más lugar para la duda. Tenía que hablar, y no a través de acciones pasivas como mantener la distancia, negarme a ayudar o evitar el contacto visual. Tenía que decirlo, claramente, como una frontera trazada entre dos naciones, como un punto que termina una larga y arrastrada oración, como una puerta que se cierra no por malicia, sino para proteger la seguridad emocional de todos los involucrados. Me tomó casi una semana prepararme para esa conversación. Lo esbocé en mi cabeza como si estuviera redactando un ensayo. Cómo decirlo sin herir a Dan, pero también sin engañarlo. Cómo asegurarme de que mamá no se sintiera traicionada, pero aún así mantener mi posición. Incluso escribí borradores en mi cuaderno varias veces, solo para arrancarlos porque no sonaban como mi propia voz. Elegí un sábado por la tarde, cuando tanto mamá como Dan estaban en casa. Les envié un mensaje de texto con anticipación. Les dije que quería tener una conversación seria, que no era una queja ni un estallido, sino una charla necesaria para recalibrar las expectativas dentro de la familia. Nos sentamos en la sala, mamá en el medio, Dan enfrente de mí. La luz del sol entraba inclinada por la ventana, iluminando su rostro, el mismo rostro que una vez me hizo creer que era amable y gentil. Y para ser honesta, todavía creo que lo es. Pero la bondad, cuando se deja sin límites, puede convertirse en una carga. Comencé en voz baja. Sé que las cosas han sido complicadas. También sé que perdiste a un hijo, y eso no es algo que cualquiera pueda superar fácilmente. Pero creo que es hora de que diga algo que he estado guardando dentro por bastante tiempo. Me detuve por un momento, mirando a mamá, como si pidiera permiso. Ella asintió, aunque su rostro se había tensado ligeramente. Dan se sentó más erguido, en silencio. Aprecio tu presencia en la vida de mamá. La haces feliz y lo veo, y estoy agradecido. Pero no te veo como mi padre. No espero una relación de padre e hija de tu parte. Desde el principio, dejé claro que estaba abierta a la amistad, como dos adultos, pero no puedo y no voy a usar términos como papá e hija entre nosotros. El rostro de Dan se contrajo ligeramente, sus labios se presionaron. Mamá comenzó a retorcerse las manos, como si intentara controlar sus emociones. Seguí hablando, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la voz firme. Sé que deseas profundamente ser padre de nuevo, lo puedo sentir, pero yo también he perdido a un padre, mi padre, y él no puede ser reemplazado. Al igual que tu hija, ella no puede ser reemplazada por nadie más. No quiero, y no puedo, convertirme en una versión sustituta de ella. Esta vez Dan miró hacia abajo. Lo vi hacer un leve gesto con la cabeza, como si intentara aferrarse a la poca compostura que le quedaba. Pero no me detuve, porque detenerme ahora haría que todo se sintiera como una emoción, incierta, incompleta. Necesitaba trazar una línea final. Necesitas entender que una relación padre-hijo no puede construirse sobre una esperanza unilateral o un duelo no resuelto. Si todavía te aferras a los sueños de ser llamado papá, de llevar a una hija al altar, de ser visto como un padre, entonces déjame ser claro, eso no va a suceder. No porque te odie, sino porque me niego a vivir a la sombra de otra persona. Y tampoco permitiré que nadie se convierta en la sombra de mi padre. El silencio que siguió fue asfixiante. Sentí que los tres estábamos respirando con dificultad, como si acabáramos de subir una empinada colina hecha completamente de emociones.
Finalmente, Dan levantó la vista. No dijo mucho. Solo una frase en voz baja. Creo que me equivoqué al esperar tanto. No había ira en su voz, ni amargura, solo agotamiento. Algo en sus ojos se apagó. Una capa de expectativa desmoronándose. No sentí alegría ni tristeza, solo me sentí vacío. Los ojos de mamá estaban llenos de lágrimas. Ella dijo, «Lo siento, no lo vi antes. Pensé que eventualmente cambiarías de opinión, pero me equivoqué». No la culpaba. Sabía que estaba atrapada entre dos mundos. Uno, un nuevo esposo que aún cargaba viejas heridas. El otro, dos hijas que no estaban dispuestas a reestructurar los cimientos emocionales de sus vidas, solo porque el destino había barajado las cartas. Ese día, salí de su casa con una extraña mezcla de alivio y pérdida. Alivio, porque finalmente había hablado lo que había reprimido durante tanto tiempo. Pérdida porque a partir de ese momento, ya no habría ambigüedad entre Dan y yo, solo una distancia nombrada, claramente delineada e infranqueable. Pero sabía, poner límites no es egoísta. Es la única manera de evitar que las relaciones se deformen bajo esperanzas mal colocadas y roles mal asignados. Ya no soy un niño que necesita un padre, Dan ya no es un padre con un hijo, y esa dolorosa verdad, por fría que sea, todavía merece ser honrada. Solía pensar que después de esa conversación honesta, las cosas se calmarían, que establecer límites claros ayudaría a Dan a entender la situación, ajustar sus emociones y aprender a coexistir con nosotros en un papel más suave y apropiado. También esperaba que mi mamá se sintiera menos dividida entre los dos lados, para que pudiera ser feliz con el hombre que eligió sin lastimar a sus hijas. Pero tal vez sobreestimé la claridad de un corazón aún lleno de grietas. La reacción no llegó de inmediato. Se fue infiltrando, lenta, hirviendo a fuego lento. Luego, explotó. Justo después de la charla, Dan se volvió notablemente más callado. Nada de esos comentarios juguetones de, «Oye, ¿quieres ir a algún lugar juntos, solo nosotros?». Ya no más miradas esperanzadas cada vez que lo llamaba tío en lugar de señor como antes. Mantenía una distancia clara. Si hablaba, él respondía. Si me quedaba en silencio, él no intentaba iniciar una conversación. No sabía si estaba respetando mis palabras o tratando de encerrar algo dentro de sí, pero podía sentirlo. Algo no estaba bien. Unos días después, mi mamá me llamó e invitó a cenar diciendo que Dan quería aclarar las cosas. Fui, en parte para evitar que las cosas se volvieran hostiles, en parte porque si él realmente entendía, compartir una comida no debería sentirse incómodo, pero estaba equivocado, profundamente equivocado. Durante la cena, mi mamá mencionó casualmente que mi hermana estaba pensando en tener una pequeña boda en la playa, nada finalizado aún. Dan interrumpió abruptamente. Si necesita a alguien que la lleve por el pasillo, siempre estoy disponible. La cocina se quedó en silencio. Dejé los palillos y lo miré. Dan, ya hemos hablado de esto. Se volvió hacia mí, su voz más fría de lo habitual. Lo sé, pero aún no entiendo por qué tú y tu hermana me rechazan así. ¿Es porque perdí a mi hija? ¿Crees que estoy tratando de reemplazarla? Mi pecho se apretó. Nunca quise tocar ese dolor sin cuidado, pero tampoco quería evitarlo más. Tomé una respiración profunda y respondí lentamente. No es porque hayas perdido a tu hija, es porque estás viviendo como si fuéramos sus reemplazos, y eso no es justo, para mí, para mi hermana, ni para ella. No esperaba que esas palabras tuvieran tanto peso. Dan se levantó y golpeó la mesa con la mano. No tienes idea de lo que estás diciendo. Mi hija se ha ido. 6 años. La perdí antes de que alguna vez pudiera enseñarle el alfabeto, antes de que alguna vez pudiera llevarla a la escuela por primera vez, antes de que alguna vez pudiera ayudarla con la tarea. Y luego tu madre trajo a casa a 2 niñas exactamente de la misma edad que tendría mi hija. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Su voz se quebró. Ojos rojos, manos temblando. Pero no podía retractarme de mis palabras, porque la verdad es que todo lo que acaba de decir es exactamente por eso que tuvimos que hablar. Mi mamá corrió a su lado tratando de calmarlo, sosteniendo su mano, pero él se apartó. Me dijiste que volviera a encontrar la alegría, pero lo único que he encontrado es rechazo. Solo quiero ser un padre. No estoy obligando a nadie a llamarme papá, pero ¿alguien entiende lo que siente un hombre que ha perdido a un hijo al sentarse y escuchar a 2 chicas más llamarlo extraño? Apreté las manos en mi regazo, conteniendo mis emociones. Entonces dije,
suavemente pero con claridad, entiendo tu dolor. Pero porque yo también he perdido a un padre, entiendo aún más que nadie puede reemplazar a nadie. Y si intentamos llenar el espacio dejado por alguien que hemos perdido, con alguien que aún vive, estamos siendo injustos con ambos. Dan no respondió. Entró en su habitación y cerró la puerta. La noche terminó en silencio. En los días que siguieron, mi relación con mi madre se volvió tensa. Ella dijo que no debería haber mencionado a la hija de Dan, que era una herida que no se había curado. Me dijo, puedes negarte a llamar a Dan papá, pero mencionar a esa niña es como reabrir una herida antigua. Ese es su dolor privado, entendí. Pero también vi claramente, porque nunca se había sanado a sí mismo, su dolor se había convertido en presión para los demás. No le volví a decir eso a mi mamá. Me eché atrás. No porque me arrepintiera de algo, sino porque sabía que había hecho todo lo posible para mantener esa relación saludable. Pero después de esa noche, Dan apenas me miraba. Cada vez que visitaba a mi mamá, él solo asentía con la cabeza en señal de saludo y se alejaba en silencio. No sentía ira, solo una tristeza silenciosa, que incluso la honestidad necesaria puede dejar grietas que nunca se repararán por completo. Tal vez tuve razón al decir la verdad, pero la verdad a veces todavía duele.